Qué gozo es tenerte, amado hermano, amada hermana. Vamos a orar. Usted conoce las reglas. Es su micrófono en mute. En dado caso, déjeme ayudarle a aquellos que no están en mute. Y mire cómo todo lo que debo de hacer, y qué bueno, ¿verdad? Que el Señor en su gracia así nos permite. Oremos. Soberano, bueno Señor, en esta mañana de este domingo, 17 de mayo del 2020, queremos darte las gracias, queremos bendecir, queremos exaltar, queremos magnificar, queremos engrandecer tu nombre y darte las más encarecidas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oh Padre Santo, de una manera especial, honramos, alabamos, bendecimos y damos loor a tu nombre por darnos la gracia, por darnos la misericordia, por darnos el privilegio de acercarnos delante de ti. Rogamos, imploramos que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú tengas misericordia, que tú nos ayudes. Oh Padre Santo, que tu Santo Espíritu guíe, fortalezca y nos dé esa gracia para amarte, para poder honrar tu nombre. Tú conoces nuestras limitaciones, conoces nuestras debilidades. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para redimirnos, para ayudarnos, para darnos la gracia. Oh Señor, y qué bueno es que tu Santo Espíritu nos convence de juicio, de pecado y de verdad, y nos hemos arrepentido. Perdónanos, límpianos, ayúdanos, Señor. Mira los días que nos han tocado vivir. Ten misericordia de nuestras vidas. Fortalécenos, oh Dios. Tú eres el Dios eterno, justo, bueno y grande. Oh Señor, gracias, oh Padre. Gracias, Señor, por cada hermano que nos ha dado el privilegio de venir delante de ti en este día para ser expuesto por tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Digno eres de recibir el honor, la honra, la alabanza, la majestad, el imperio y el poder. Muchas gracias, Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, continuando con nuestra clase donde nos quedamos el pasado domingo, nos quedamos viendo que la ira de Dios, estamos viendo los atributos de Dios. Y dentro de los atributos de Dios, estamos dando la introducción a la ira. La ira. Y nos quedamos en esta ira está especialmente reservada para para aquel día. Está especialmente reservada para el día de la ira. Y nosotros comenzamos a ver Sofonías 1, 14 al 18, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Luego vamos a abarcar Mateo 25, 41, vamos a ver también Romanos 2, 5, 8, pero completo. Vamos a ver también Segunda de Tesalonicenses 1, 8, y finalmente Apocalipsis capítulo 6, verso 18, verso 17, 11, 18 y 19, 15. Usted recuerda que nosotros vimos y nos quedamos ahí, ¿verdad? Y nosotros en esa parte comenzamos a ver a Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18, y nos quedamos justamente en el verso 18, y ahí
nosotros vamos a iniciar. Pero mire el verso 14, permítame leer el verso 14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Notemos ahora el 18. Y allí fue donde nos quedamos el pasado domingo. Dice, ni su plata, ni su oro, y note que plata y oro lo pudimos poner en rojo para resaltar, podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y nosotros, en ese tenor, se nota el juicio venidero sobre Judá, prefigura del día del Señor que viene. Segundo, aquellos que no mejoren la presencia de Dios con aquellos como Padre, pueden esperar su presencia con ellos como juez, para llamarlos a dar cuenta de todo su desprecio por esa gracia común que es llevada. El día de su ira despojará a los pecadores de todo lo que tienen y no les dejará más que angustia y dolor, sin formar y sin forma de ayudarse a sí mismo. Zacarías 1, 7 y 14, el día del Señor aquí es un pequeño espécimen del gran día que está por venir, en el que culminarán todos los juicios de la tierra, seguido de la restauración y bendición bajo Cristo. En su libro Muerte en la Ciudad, el hermano Francis Schaeffer dice, cualquiera que no esté dispuesto a hablar de la ira de Dios no entiende la fe cristiana. Francis Schaeffer dice, cualquiera que no esté dispuesto a hablar de la ira de Dios no entiende la fe cristiana. Y por aquí vamos a formular una pregunta y quisiéramos escucharle. Vamos a terminar la idea. Si permitimos que la fe cristiana incluya a las personas del pacto que esperaban su venida, así como aquellos que lo consideraban un hecho consumado, la declaración del hermano Schaeffer podría haberse dirigido ¿a quién? A los lectores de Sofonía. Es precisamente porque ellos y nosotros estamos bajo la ira de Dios que el juicio debe de venir. Y aún expresando esto, hermano, me tiembla tanto el corazón como el alma. Es porque somos culpables y no aptos para su presencia, que Él debe venir a nosotros. Como señala el hermano Schaeffer, como señala, existe una ley moral del universo y esa ley básica es el carácter de Dios mismo. Hay una ley universal y es el carácter de Dios mismo. De ahí que aquellos que todavía no han escuchado el Evangelio tienen aquí una ley moral universal. Y esto responde a esa pregunta, ¿verdad? Que quizá uno pueda tener en el camino. Entonces, ya sea a Sofonía o a Pablo, por ejemplo, o un predicador de este siglo que habla del día de juicio y de la ira de Dios, está discutiendo esta discusión, está discutiendo, hermano, está discutiendo lo inevitable. Si la negación
sincretista de esta verdad proviene de un adorador, ya sea cualquiera, existencialista moderno, es una profecía falsa y debe de denunciarse como tal. La descripción de sofonía del día de la ira en estos versículos muestra la destrucción física ocasionada por la ira de Dios implementada por Nabucodonosor. Puede describirse lo que yace en nuestro propio futuro. Figurativamente, ciertamente representaba el sufrimiento espiritual en el último día del juicio por aquellos que no conocen a Dios. Miren aquí algunas verdades y aquí vienen algunas preguntas y vamos a abrir micrófono porque necesitamos escucharle a la luz de este verso. 1:18. El dinero y la riqueza son buenos en su lugar, pero inútiles ante Dios, de acuerdo al contexto que estamos viendo. Segundo, en esta vida, el dinero puede torcer nuestra perspectiva, dándonos sentimientos de seguridad y de poder. En el juicio, solo importa la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Únicamente, Él nos rescatará si creemos en Él. No confíe en el dinero, confía en Cristo. De ahí, amado hermano, que les invito ahora a que usted abra su micrófono, damos la bienvenida a todos aquellos que ya están con nosotros. Abran su micrófono porque necesitamos ahora escucharle para compartir y ver plenamente. Usted levanta su mano y quisiéramos ahorita dar la bienvenida a todos y vamos ahora aquí. Nosotros vimos en uno Sofonía 1:18, ni la plata ni el oro le servirá. Aquellos que tienen doble, le pedimos que, por favor, silencien uno para poder seguir. Hoy en día, aquellas personas que tienen cierta posición, ¿verdad? Creen que por tener la posición tienen seguridad. Y usted y yo sabemos que bíblicamente no es así, porque ahora personas teniendo ciertos recursos no pueden hacer nada. A todos le da por igual, porque es la palabra de Dios. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros vimos o le leí, y aquí donde voy a formularle la pregunta, quisiera escucharle, amado hermano, amada hermana. Dice Francis Schaeffer, dice, cualquiera que no esté dispuesto a hablar de la ira de Dios no entiende la fe cristiana. Cualquiera que no esté dispuesto a hablar de la ira de Dios no entiende la fe cristiana. ¿Qué usted entiende por eso? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el pensamiento? Hermano Samuel, ábrame su micrófono, por favor. Permítame escuchar. Cualquiera que no hable de la ira de Dios no entiende la fe cristiana. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que es sumamente sencillo. Acérquese un poquito más al micrófono, Samuel. Es sumamente sencillo. Hablamos de Job, cuando Job dice, entonces que recibimos de Dios lo bueno, lo malo. Entonces, cada movimiento, cada son de Dios, y cada movimiento está dirigido plenamente por Él. Y se nota Dios ama.
¿Te escucho un poco? Ok. Sí, adelante. También lo malo tiene sus beneficios. O sea, lo que nosotros entendemos malo, también lo tiene sus beneficios. Ahora, el mismo caso de la pandemia. La pandemia para aprender las deficiencias que tenemos. ¿Cómo? ¿Qué versículo viene a nuestra memoria que dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor? ¿Ustedes notan, hermano? O sea, que aquellos que proclamamos la verdad de Dios, debemos de proclamar, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos, todo el consejo de Dios. No tan solamente predicar el infierno, no tan solo predicar el amor, sino todo el consejo. Por eso usted escucha que algunos hermanos intencionados, pero quizás no formados, solo hablan de el infierno. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón y han sido formados. Así pasó con un hermano en el libro de los Hechos, que solo hablaba únicamente de un tema y una familia lo tomó aparte y les instruyó. Entonces, es todo el consejo, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el consejo. Y aquellos amigos, familiares de hermanos que están con nosotros, le agradecemos. Pero fíjese que estamos en sofonías y la ira está reservada especialmente para aquel día. De ahí que lo que estamos viviendo, tenemos que ser cautelosos y ver todo el consejo de Dios y no tomar solo un solo verso, sino tenemos que ver toda la palabra de Dios. ¿Por qué palabra de Dios? Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo. Todo el consejo. Todo el consejo. ¿Alguien más? Sí, hermana Luisa. Sí, hermano. Dios le bendiga a todos. Amén. Yo entiendo que nosotros los cristianos, por fe y por servidores de Cristo que somos, entendemos que si somos obedientes a nuestro Dios, si cumplimos con su precepto, entonces sabemos que Él nos va a bendecir, Él nos bendice. Pero si nosotros estamos haciendo daño, haciendo el mal, haciendo lo que Dios no le agrada, entonces la ira de Dios viene con nosotros. Entonces eso hay que entenderlo y hay que predicarlo, porque es así. Como los israelitas, ¿verdad? Que Dios los ha bendecido a ellos, a pesar de que ellos han sido obedientes, Dios le bendice. Ya han sido desobedientes. Obediente en una parte y luego desobediente en otra. Okay. Sí, porque el pacto que él hizo con ellos fue condicional, aunque ese pacto tiene un elemento de condición, que aún ellos siendo desobedientes, Dios lo bendice. Porque Dios lo hizo. Ajá. Exacto. Entonces, el que no es obediente a los preceptos de Dios, la ira de Dios viene contra ese pueblo, ¿verdad? Que es desobediente, entonces, que es idólatra. Entonces, la ira de Dios viene contra ese pueblo. Por eso es que nosotros los cristianos debemos cada día más ser obedientes a las leyes de Dios, vivir como a Dios le agrada, y así la ira de Dios no vendrá contra nosotros, a pesar de que la ira de Dios también nos afecta, porque estamos aquí. Exacto, sí. Miren, aquellos que tienen hijos, ¿usted premia al hijo que le obedece o que le desobedece? Hermano Félix, al que me desobedece, ¿verdad?
al que desobedece. Uno nunca premia al que desobedece, sino al hijo que obedece. Por eso, usted que es padre, que quizá es abuelo, fíjese cómo usted se pone cuando usted le da una orden, una instrucción a su hijo y no la hace. Por dentro comienza. ¿Alguien más? Antes de... Bien. Nicolás Tolentino, usted es el tío de Dania, ¿verdad? Así es. Bueno, adelante, Nicolás. Bienvenido, hermano. Gracias. Sí. Mire, el tema de la ira de Dios, eso ha desaparecido de muchos púlpitos. No se dan cuenta que es una parte esencial en el Evangelio, porque Pablo habló antes de hablar de la gracia, habló de la ira. Romanos capítulo 1, porque la ira, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es como la otra cara de la moneda. Cuando usted le dicen que tenga dos noticias, una mala y una buena, ¿cuál tiene primero? Entonces el Evangelio presenta la noticia de la ira de Dios primero. Sí, es así. Ese verso lo tenemos más adelante. Hermano Nelson, adelante. Los que ya participaron, le pueden poner mute porque como le estamos grabando, entonces hace cierta interferencia. Si usted va a hablar, lo deja abierto. Hermano Nelson. Sí, hay un chillido fuerte. Sí. Hoy en día, no se predica todo el consejo de Dios, ignorando, ya nos dice o nos manda a que debemos de predicar, como usted dijo, pastor, todo el consejo de Dios. No importa quién salga herido o salga sanado, pero ahora el evangelio de la prosperidad le da más valor al dinero que a la fe. Y como salió ahí que usted puso en pizarra, que a Dios no le interesa el dinero. No predican directamente al pecado de los púlpitos. No vayan a herirse personas que mantengan la iglesia con ofrendas y diezmos buenos por no herir sus sentimientos. Y la Biblia no nos manda a eso, a predicar una parte y dejar otra. Es todo lo absoluto. El mismo Job lo dijo. Okay, es así, es cierto. Bien, le reitero, amados hermanos, siempre ubíquese en un lugar oportuno, que no le pase nadie por atrás, por adelante, porque quizá usted no lo ve, pero de aquí se ve todo, y cuando se graba, se ve todo. Así que ubíquese. Voy a silenciarle a todos para que podamos seguir, ¿verdad? Bien, tranquilo, usted lo le quita, si va, miren, nos quedan 2 minutos, vamos a reconectarnos una vez más para seguir. Es la misma clave, pero esta idea antes de irnos a reconexión. Tristemente, con un corazón, hermano, dolorido, es cierto que nuestro Dios, Él es el dueño del oro y la plata, no necesita el dinero, pero lo que estamos aquí, su iglesia, necesitamos, pero no es la prioridad. No es la prioridad. No es la prioridad. Entonces, eso, quisiéramos que recordáramos eso. Por eso dice, ni tu plata, ni tu oro, porque era el dinero que se usaba para ese entonces. Hoy diríamos nosotros, ni tu euro, ni tu dólar. Nada de eso impresiona a Dios. Es más, no he visto cuando una persona muere, por más adinerado que sea, que le hacen 4 ataúdes o 5 ataúdes para entrarle el dinero. No. Al contrario, los bancos y las entidades financieras hacen silencio y si no hay reclamo, se apropian. Por eso, usted ve que hay personas que no tienen su dinero sino debajo del colchón. Y eso tiene su riesgo. Pero notemos, amado hermano, cómo nuestro Dios, en su gracia, hay quienes oran para subsistir con lo poquito que tienen, pero hay quienes que lo que tienen lo quieren multiplicar para que nunca se le acabe. Y a todo precio, a conseguir lo que no tienen.
Así que con eso en mente, nos reconectamos otra vez. Es la misma clave. Quédese ahí que esto todavía es parte de la introducción. La misma clave. Eso es de una vez que viene.